Un saludo afectuoso y cariñoso en el nombre del Señor, de parte de la Primera Iglesia Bautista de Rivas, siempre compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra de Dios y procurando reflexionar con más detenimiento alrededor de ciertos temas que a veces se vuelven altamente controvertibles, como es precisamente el rapto, la gran tribulación, y que todo esto está vinculado con temas escatológicos, es decir, del fin de los tiempos. Y para esta ocasión queremos reflexionar alrededor del siguiente tema. El rapto será después de la tribulación. No por lo que yo digo, sino por lo que está en la Biblia y algo que vamos a ver con detenimiento en los próximos minutos que nos quedan. En primer lugar, hemos dicho que este tema se ha vuelto altamente controvertible, es decir, de mucha controversia, porque algunos dicen que el rapto será antes de la tribulación y lo cierto es que la Biblia dice que será después de la tribulación. En ese aspecto yo creo que debemos ser rigurosos, cuidadosos, responsables, para que sepamos manejar las cosas conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Algo interesante es que ni en Mateo 24 ni en Apocalipsis tenemos un rapto o aparece un rapto antes de la tribulación. Y eso es algo que se puede verificar, sino después de ella. De tal manera que aquí la exhortación sería a que nosotros revisemos con detenimiento, con mucho cuidado, que analicemos los textos y que siempre busquemos aquellos textos paralelos, porque un detalle importante es el siguiente, y es que no podemos ni debemos hacer doctrina de un solo texto de la Biblia, que no se nos olvide eso. Y fíjense otro detalle también. Después de este versículo muy particular que aparece en Primera de Tesalonicenses 4:17, San Pablo no vuelve a hablar más del rapto ni del arrebatamiento. No aparece exclusivamente, lo hace para esa iglesia y en este contexto. Aquí viene el asunto, en este contexto. Dice aquí, Primera de Tesalonicenses 4, a partir del versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque creemos que Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Son palabras de consuelo, son palabras de esperanza. ¿Cuál es el contexto? Bueno, tomemos muy en cuenta que se refiere a los que ya han fallecido y que esto tiene que relacionarse directamente con lo que muchas personas
creen y piensan que cuando uno muere, ahí se terminó todo. Pero no, recordemos, como dice mi maestro, fíjense que la muerte no es el acabose, sino el empezóse. De tal manera que esto se refiere a aquellos que no tenían esperanza, que decían aquí se terminó todo. Pero San Pablo les está dando una palabra que conforta, una palabra que ayuda, que anima, que estimula, y es la que necesitamos todos ahora, puesto que hay tantas familias que están de duelo en nuestro país y en el mundo entero. Entonces, fíjense que en Primera de Tesalonicenses 4 tenemos que ver algo muy importante. No tiene que ver nada con la tribulación. Nada tiene que ver con la tribulación si lo leemos despacio, sino que tiene que ver con precisamente con los creyentes que ya han muerto. Y hay un término muy particular que en griego se dice o se llama apántesis. Y este apántesis, que es el 4:17, precisamente, que es el versículo clave de este pasaje, significa salir al encuentro para entrar con él. Mateo 25:6, y aquí es importante que lo veamos, Mateo 25:6, por eso es que hay que revisar muchos textos para detenernos en el asunto. Y a la medianoche se oyó un clamor, dice aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es una forma, ¿saben?, de recibir a un invitado especial, a un personaje que se le recibe antes de llegar al punto donde él se va a encontrar con todo mundo, sino que hay todo un acompañamiento que va a recibirlo allá adelante, como cuando alguien viene arriba o ha venido arriba, es alguna persona importante y va un hermoso grupo allá a Ochomogo a esperarle. Ni más ni menos esto refleja este término en griego, apántesis, significa salir al encuentro para entrar, para estar con el Señor. De tal manera que hay un comentarista que describe esto como un acompañamiento importante de los fieles, tanto resucitados y vivos transformados. Estos dos grupos se juntan para formar una escolta unida, como una especie de cortejo para acompañar al Señor a la tierra. No nos olvidemos de este detalle. San Pablo piensa que él va a estar cuando venga Cristo. Es la primera carta que él escribe y es el primer libro del Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses. Es el primer libro del Nuevo Testamento y San Pablo asume que él estará, que él va a estar presente cuando venga Cristo. Por eso es que después él no vuelve a mencionar nada de rapto ni de arrebatamiento. Y hay algo más. Fíjense que allá en San Juan 10:28 hay algo muy interesante que nosotros debemos tomar muy pero muy en cuenta. Cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si el Señor ya nos tiene, ya Él nos ha poseído, ¿por qué razón vamos a pensar en otro arrebatamiento? Si el Señor ya nos tiene, fijémonos en eso, hay que detenerse en eso. Por eso es que hay que analizar despacio, con profundidad, de una manera muy, pero muy cuidadosa la palabra, para que no le demos otro sentido al asunto. La vez pasada decía que hay una especie como de caricatura cuando aparece ahí en algunas fotografías, en algunos vídeos,
Una persona que está de pie y de repente sale como un cohete y deja la ropa ahí en el piso. No, hermanos, no podemos nosotros estar jugando con cosas tan serias y tampoco vamos a usar nuestras categorías muy humanas para algo que es tan sublime como es precisamente la obra del Señor en esta tierra. La otra cosa también es que el Señor va a venir a la tierra, va a establecer aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque habrá un cielo nuevo, una tierra nueva en donde mora la justicia. Y eso está registrado también en la Biblia. De tal manera que en la segunda venida de Cristo, en Primera de Tesalonicenses, insistimos, no parece ser ni una forma invisible, ni tampoco secreta. Así es que y en Segunda de Tesalonicenses dice que la segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él no están cerca. Hay que revisar eso, fíjense, no están cerca, repetimos, en Segunda de Tesalonicenses. Parece que el pensamiento de San Pablo ya varía. ¿Por qué? Porque se habla, recuerden ustedes, hermanos, recuerden ustedes, y ahora vamos nuevamente a Mateo 24, porque dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, hermanos, primero se va a dar la gran tribulación y después viene lo demás. Es decir, ese arrebatamiento o rapto que muchas personas lo tienen bastante confundido y bastante sofocado. Pero lo cierto es que esto será, como dice en Segunda de Tesalonicenses, será después del hombre de pecado. Y eso forma parte precisamente de los acontecimientos previos a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, hermanos, insisto, seamos cuidadosos con este tema. Una vez más decimos, nada tiene que ver, hermanos, nada tiene que ver este tema con la tribulación. Repito, el tema de Primera de Tesalonicenses, no, con la tribulación no tiene que ver nada, sino que lo que queremos señalar es lo que se va a dar después de la tribulación, que es lo fundamental que señala aquí el apóstol San Pablo en el primer libro que se escribió de la Biblia. En Apocalipsis 20, del 4 al 6, vemos que la primera resurrección incluye incluso víctima de la bestia, y esto tiene que ser después de la tribulación también. Así es que en ese aspecto, como decíamos al principio, ni Mateo 24 ni Apocalipsis tiene que ver con el rapto de antes de la tribulación, sino después de ella. Cuando nosotros estemos claros de esto, y yo les invito, yo les animo a que revisemos despacio, a que revisemos con profundidad el texto, y nos vamos a dar cuenta de que la tribulación será antes, fíjense ustedes, antes, o quiero decir, la tribulación primero y después de ella será el rapto. Porque hay algunas personas que como que están evadiendo, que como que quieren hacer a un lado eso, no quieren pasar por ahí. Y recuerden, amados hermanos, si nosotros estamos bajo la presencia, bajo el cuidado del Señor, pues entonces, aunque se dé cualquier circunstancia, Él sabrá cómo guardarnos, cómo cuidarnos, cómo protegernos, cómo ayudarnos. Además, el siervo no es mayor que su Señor. Recordemos eso. Si los profetas, si el mismo Jesús pasaron por tribulación, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por la tribulación? Y estamos viviendo una tribulación, y como dice, y lo hemos dicho en varias ocasiones,
en Mateo 24. Esto es principio de dolores. Así es que debemos prepararnos, y esto es como para acercarnos más al Señor y buscar su ayuda, su dirección y su respaldo. Padre Celestial, gracias porque tu palabra es muy clara. Gracias, Señor, porque podemos descubrir cada día que tu palabra es viva, es eficaz y que nos orienta, nos ayuda para estar preparados. Sabemos que tu segunda venida no es inmediata, pero es inminente. Tu palabra lo señala. Ayúdanos, Señor, para prepararnos para ese gran encuentro. Te rogamos que tengas piedad y misericordia de este mundo que está sufriendo, que está padeciendo, y también de manera muy especial que tú tengas piedad de Nicaragua y de todas aquellas personas que están padeciendo esta enfermedad terrible. Manifiéstate, Señor, con gran poder. Permite que la situación pueda variar con tu poder y con tu misericordia. Nuevamente pedimos también el consuelo para aquellas familias que han perdido a sus seres queridos. Nos ponemos bajo tu cuidado en el sagrado nombre de Jesús de Nazaret. Amén.